Muchísimas gracias. Vamos a seguir en Nueva España. En este momento nos va a hablar ah, desde Basilea Hardenborg, de la Universidad de Basel. Ah, su ponencia, un caso insólito de criptojudaísmo y herejía en Nueva España, el Tratado de la Oración, Meditación y Conocimiento del Dios, 1654, de David Muñoz. Ah, cuando quiera, Sara, por favor. Ya, estamos, espero que me escuchen bien. Voy a Sí. empezar. Muchas gracias por haberme permitido participar, aunque haya sido al final y no por culpa suya, a distancia. Voy a cortar un poco del principio para respetar los 25 minutos. Quiero explicar por qué hablaré de este libro y de este autor, que no parecen vinculados con el tema ni de la Inquisición ni de América. Pues bien, el motivo para querer presentar el libro de David Muñoz es el resultado de una experiencia profunda que este autor tuvo en América, entre Perú y Nueva España. Y aunque esto parece haber sido en soledad, nos remite a un contexto de lecturas y encuentros que él mismo habría tenido allí, en tierras americanas del imperio. Por ejemplo, en lo que él refiere del el famoso ermitaño novohispano Gregorio López, ya muerto cuando él escribió, a partir de lo que le certificaron personas que, según él, lo habían conocido personalmente y que le llevaron a la idea de que López debía de ser de origen judío. Por otra parte, prefiere autores, buenos los llama, que aunque no fueran judíos, merecen ser leídos y podrían valer lo mismo o más que otros autores judíos. El libro que comentaré tiene así pasajes llamativos que insinúan un panorama de inquietudes religiosas y de apertura que tal vez solo se encontraba por entonces en América. Veremos. Vamos por partes. Quisiera primero introducir al autor y al libro sobre el que hasta fecha reciente se sabía poco o nada, o existían solo informaciones confusas. Después comentaré las características principales del libro, sobre el que ya he escrito en otra ocasión, así que aquí seré breve. Todo esto para llegar a mi argumento que la espiritualidad o la actitud religiosa de David Muñoz es, al menos plasmada en forma de texto, una novedad absoluta y que es interesante comparar esta actitud con la religiosidad criptojudía que existía en América en los siglos XVI y XVII. Volveré entonces sobre Gregorio López en relación con el famoso Luis de Carvajal. Sobre la persona que se identifica como David Muñoz, no teníamos más que noticias vagas y erróneas. Y ustedes ven el folio aquí y no voy a extenderme mucho para cortar un poco de tiempo, pero en un discurso erudito donde un teólogo alemán pregunta a un rabino, David Nieto, que si conoce a David Muñoz, este le dice que no sé nada sobre nuestro maestro rabí David Muñoz, Mungón lo llama, ni de sus escritos, y allí empieza a forjarse la idea de que el autor fuera un rabino, y así entra también en las enciclopedias. Pero no es así porque del mismo libro resulta que el autor fue un mercader y que no tenía educación formal. Él mismo dice que sin letras hebraicas ni latinas y menos griegas. Y no es el tópico recurso de la falsa modestia porque en su obra se confirma la ausencia de estudios. Por otra parte, Muñoz bien se sentía en la necesidad de disculparse para confrontar una crítica al contenido de su obra, pues propone una práctica interior de la religión, aquí el judaísmo para el creyente común, cuyo último fin es la unión mística. Y aquí ven un trozo del texto y solamente no lo van a poder leer,
pero van a ver que es un texto lleno de errores y de mucha impronta de diferentes, de confusión de lenguas entre el español, el portugués es frecuente en judeoconversos, pero también el italiano. Debemos tener en cuenta lo que nos está comunicando. Él es un hombre sencillo, un mercader, alguien en busca de lucro, viajaba por mar y tierra y que en un momento de gran peligro, después de haber sufrido muchos contratiempos, tras invocar a su Dios mediante una continua oración, encontró una milagrosa salvación en lo que parece una experiencia mística. Esta experiencia le marca para la vida y es el motivo de publicar el tratado, aunque él dice mucho tiempo después, y nos revela por qué. En primer lugar, es por sus defectos, por los que no pudo guardar esa celestial luz que le había llegado, y en segundo lugar, porque teme reacciones negativas a la espiritualidad que describe y que propone. Sin embargo, se decide al final publicar el tratado para comunicar ese grande bien de la oración mental, la meditación, dirigida al conocimiento de sí mismo y de Dios, para que los lectores, ellos también, puedan pasar adelante. Aquí ven un fragmento de esta revelación. Este mercader Muñón, descubrimos, hizo un viaje por mar y tierra desde el estéril reino del Perú al desierto puerto de Huatulco seguramente, viajando después por un desierto en la Nueva España en dirección a la Ciudad de México. En soledad se encontró en una situación de grave emergencia de la que después resulta esta experiencia milagrosa y mística sobre la que hablaremos enseguida. Para completar lo que nos revela sobre su paso por el Nuevo Mundo, habla de los arenosos y ásperos desiertos de las Indias y de los arenosos y trabajosos valles de Pacta y Trujillo. No creo que sean referencias de segunda mano. Pero también amplía esta información con dos referencias interesantes. Una es su mención del famoso ermitaño novohispano Gregorio López, que ya no vivía por entonces, pero del que él había oído. La otra es una anécdota vinculada a su estancia en la Ciudad de México, demasiado interesante para no citarla aquí por extenso. Y por favor, si reconozcan esta anécdota, se lo agradecería. Dice, aunque parezca extraño, y esto es en el contexto de los extremos del amor divino, diré un caso a lo humano. En la Ciudad de México, en las Indias, conocí a un hombre mancebo muy gallardo, el cual, siendo muy enamorado de una dama de grande beldad, según me certificaron, le compuso un romance muy amoroso a su propósito y lo puso en una guitarra o vihuela, estando asentado en una silla, cantando y garganteando, y en un concepto muy amoroso. Lo hizo con tal acción, con tanta eficacia y fuerza y con tan grande vehemencia del alma que quedó absorto en éxtasis. Abandonó y desamparó el triste cuerpo y, haciendo unos visajes, sin decir palabra, quedó muerto. Imagínenselo. Pero después de esta experiencia americana, el autor remite en numerosas ocasiones al contexto de la comunidad de Talmud Torah de Venecia, congregación del que era miembro y de la que relata también cosas interesantes, hasta el punto de revelar algunas anécdotas de rabinos y sermones o incluso de sus conversaciones con ellas. Así menciona a Jajam Moshe Sakuto, Abraham Lumbroso, Simón Lusato. Recuerda la fecha exacta de un sermón suyo que escuchó, 1652, al famoso rabino Leone Módena, e incluso afirma haber consultado a dos médicos de su comunidad.
Resumiendo, por lo que revela sobre sí mismo en su libro, sabemos que David Muñoz fue o era mercader, estuvo en los reinos de Perú y Nueva España y viviría desde algún tiempo, no nos dice cuánto, en Venecia. No son muchos datos, aunque son muy interesantes, para no decir intrigantes. Son suficientes para identificar a este David Muñoz, mercader y autor, si no es por fuentes americanas de momento, sí por informaciones históricas sobre las redes de comerciantes judeo-conversos en Italia y el Adriático. Y aquí agradezco a Carsten Will que presente entre ustedes su ayuda en la búsqueda de estas fuentes. Aquí ven un cuadro de un abuelo, Manuel López Covillá, alias Jacob Muñoz. No sabemos en qué fecha se establece como judío fuera de España. El padre Pedro Méndez, alias Abraham Muñoz, que en 1620 aparece como judío en Venecia, y el hijo que nacería posiblemente entre 1590 y 1600 en España, y que su viaje tendría algún sentido, una cosa que se observa más, que es enviado a la carrera de Indias desde Europa entre 1620 y 1630. Muy interesante porque esto, si ya nace en un contexto judío, significa que tiene que adoptar otra vez una identidad clandestina, es decir, viaja como un criptojudío. También está documentado en Belgrado, donde es representante comercial y después se establece en Venecia, posiblemente a causa del incendio que hubo en Belgrado en 1640. Y bueno, sobre la vida de allí ya han oído algo. Ahora la obra remite a una extensa literatura espiritual española, hispánica, y en el título reconocen estos dos elementos de la oración y la meditación, de la oración y la meditación, el libro o el tratado. eh, Bien, entonces el título, se reconocen los elementos de la literatura devocional con dos bestsellers de Luis de Granada y de Pedro tiene que ser Pedro de Alcántara. Hay así una literatura muy grande de más de 200 títulos de literatura devocional centrada en la oración mental, la ascética y la mística. Remito a Batallón y a Huerga. Y ven también en el título el Dio, que es una inequívoca referencia al ambiente sefardí del autor. Como estos autores y en realidad una línea importante de la espiritualidad católica ibérica de su tiempo, David Muñoz insiste no solo en la importancia, sino en la superioridad de la oración mental individual sobre la oración vocal, la que suele realizarse en una comunidad en común. Muñoz adopta aquí un concepto también muy familiar en la tradición espiritual cristiana de la época, la que nace en el siglo XVI, pero que sigue en el XVII, la idea de pasar adelante o de la perfección espiritual que se alcanza con la oración mental y la meditación, que es el resultado de la misma. Una línea muy similar se encuentra, por supuesto, en los ejercicios espirituales de Loyola, pero aquí es importante señalar no solo las analogías, sino también las diferencias que separan diferentes formas de espiritualidad interior, entre las que algunas fueron activamente perseguidas por la Iglesia y o la Inquisición por la excesiva confianza o el excesivo papel de la intervención divina en la meditación, o sea, la pasividad del creyente, faltando un auto o un control de superiores del creyente, piénsese en los alumbrados, frente a una espiritualidad interior más disciplinada y también situada en un contexto de devoción comunitaria, ritualística, reglamentada. Lo que comparten todas las formas de espiritualidad en el mundo ibérico es la devoción activa, la búsqueda de Dios a través de una profunda meditación centrada en todas las limitaciones del ser humano, esto es, los defectos o vicios o miserias del creyente frente a la grandeza y el amor del ser divino que se manifestaba en la perfección de su creación y en el amor hacia el hombre, figura central y motivo mismo de esa gran creación.
Muñón elabora extensamente sobre ambos aspectos centrales en la oración mental y en la meditación, que deben partir de ese conocimiento de la nulidad del creyente, o reforzar esa conciencia. Repite todos los tópicos de la literatura ascética cristiana, pero ojo, no solo de esta, sino también de la que estaba presente en las obras piadosas judías. Y aquí ven algunos títulos. Los diálogos de amor no es una obra específicamente judía, pero mencionémosla. Ahí tenemos una obra muy popular, muy importante en este sentido para dar una noción de una convicción también interior sentida de la religión a los nuevos judíos de origen converso, La obligación de los corazones de Bahía ibn Pacuda, traducida ya en Salónica, pero que aparece también en Ámsterdam en 1610, y la obra cabalística grande, el Tratado del Temor Divino, donde hay una parte traducida también por Cohen de Lara. Y así hay fuentes judías en este libro que el autor menciona. Eh, Al igual que Bahía, Muñón distingue entre la ley escrita, la ley de la traducción, dice el traducción, pero se refiere a tradición, o sea, la ley rabínica, la ley oral, y la ley del entendimiento, también llamada la ley del seso, y así el seso, el entendimiento, aparece también en Bahía ibn Pacuda. Como judío reconoce el valor indiscutible de la Torá y la tradición rabínica, pero es llamativa su decidida profesión de la superioridad de la ley del entendimiento, la que se apoya en oración mental y en la meditación. A este respecto, incurre incluso en el riesgo de ser considerado un heterodoxo, pues en varias ocasiones demuestra casi un desdén por el judaísmo ritualístico de los preceptos. Consideren el siguiente pasaje, lo que ciertamente nos beatifica y levanta al excelso monte de la divinidad, por lo que a mi flaco entender parece que se puede tener la estima que, habiendo en nuestros tiempos tantos y virtuosos hombres de buen judesmo y entendimiento, sirvan a nuestro Señor por tradición solamente. Tradición se refiere pues a la tradición rabínica. Y que oiga y entiendo de algunos que la esencial virtud o mitzvah para nuestra beatud o perfección es beber vino kasher, y los señores jajamim, enmeldar en congregación o estar contrastando toda la vida sobre algunos dinis, se refiere a dinim, preceptos, trabajando de noche y de día, se refiere a la casuística rabínica. Nuestro autor quiere relativizar su afirmación alegando su flaco a entender y después pide perdón por su atrevimiento e ignorancia, pero mientras no ha dejado de hacer una declaración atrevida en la que no falta incluso un cierto sarcasmo, toda la vida contrastando sobre algunos dinim sin jamás pasar adelante. Este rasgo casi antinómico es desde luego muy insólito de parte de un autor que ha expresado repetidamente su trato con rabinos destacados, y qué rabinos, de su comunidad veneciana. El otro rasgo notable, también atrevido diría, se halla en las lecturas y modelos confesados por nuestro autor. He mencionado a Hebreo, a Abravanel, lo llama él, a Pacuda, a vidas del autor del Tratado del Temor Divino. También se refiere a Menashe ben Israel. Todas estas referencias remiten a una biblioteca judía en lengua vernácula que había surgido entre los sefardíes de origen converso, con ediciones en Venecia, en Ámsterdam y en otros lugares. La referencia al Kusari es interesante porque ese libro todavía no había salido impreso, pero a veces también tiene las lecturas de segunda mano, ya que se encuentran citados en Menashe ben Israel. Por ejemplo, cita a Abraham ibn Ezra y lo llama el autor de las églogas. O sea, ¿de dónde tiene esto? Es una falsa lectura. Merece destacarse que estas lecturas de Muñón son muy selectivas y muy acomodadas a su propio propósito.
Si se compara el uso que hace nuestro autor de unas fuentes que también están muy presentes en la obra de otro mercader autodidacta, y pienso en Abraham Pereira, autor de La certeza del camino o El espejo de la vanidad del mundo, se observa enseguida que para este último todo es temor y obediencia, con innumerables apelaciones al respeto por la tradición y la autoridad rabínica, mientras que Muñón busca siempre la afirmación de la experiencia devota, del judaísmo interior y místico. Así también Cinco el libro minutos, Han, por bíblico. favor. ¿Perdón? Ok, 5 minutos. ok. Bueno, entonces, cita también a fuentes cristianas de una manera muy interesante. Eh, y es interesante la manera como la cita, porque dice, por ejemplo, un libro espiritual que hay escrito entre mis papeles y recopilé, y dicen, los hombres contemplativos tienen su morada en la región de la eternidad y están fuera de todo movimiento y duda e inconstancia de la infinita confusión y deseos de la vida. Entonces nos está citando de una obra espiritual de Juan Bretón y tiene así otras obras, y cuando la cita siempre dice que el autor es algún bueno, eh, y es un bueno que podría ser incluso judío. Lo mismo dice de Gregorio López, y dice así de Gregorio López. eh, Supo de cierto que López estuvo 2 veces preso por judío, muchos días en la Inquisición de México. Su modo de vivir era de judío, diciendo que en su ermita o casa él no tenía imágenes pintadas ni de bulto, que jamás iba a misa, nunca se confesaba, ni rezaba con rosario. Sabemos de la descripción de la vida hecha por el amigo Francisco Loza sobre esta vida de Gregorio López, que rectifica en gran parte esta representación judaizante de López. Así, durante su estancia cerca de Zacatecas, López no iba a misa porque la iglesia estaba demasiado lejos, pero sí se confesaba y sí veneraba a la Virgen, etcétera. De Losa sabemos que López fue cuestionado por autoridades de la Iglesia, pero no que sepamos por la Inquisición. Y 2 detenciones no, tampoco constan. Habría una leyenda judeo-conversa acerca del ermitaño, el mismo que había sido visitado y admirado por el famoso judaizante Luis de Carvajal. En cualquier caso, el joven Muñón, que viajó por tierras americanas, tenía seguramente contactos con criptojudíos viviendo allí. Ahora bien, la afinidad judía solo explica en parte la actitud religiosa de nuestro autor y mercader, como se ha visto antes, cuando habla de los gentiles que siguiendo la ley del entendimiento, observando los preceptos de Noah, pueden exceder en virtud y méritos a algunos de los nuestros, o judíos, se observa una actitud religiosa abierta, casi universalista, cuando dice, aunque no sean de los nuestros, o de estos regulándose en la ley del entendimiento, me parece imposible que sean idólatras. Y concluye estos, ciertamente conocen la verdad y en secreto aman y sirven al Dios verdadero. Y creo que ese Dios verdadero no remite necesariamente a un criptojudaísmo, sino de un servicio inconsciente, digámoslo, a un Dios. Y nótese que el verdadero aquí no dice judío. Concluyendo, tenemos aquí a un autor judío de origen converso que tuvo una profunda experiencia religiosa, una experiencia trató de explicarse y de fundamentar eh, en una propuesta de una praxis consciente de la oración mental y meditación, la que llama ley del entendimiento. Siendo él un hombre sin estudios, los mayores ejemplos de la espiritualidad que él había buscado y encontrado se habían entre cristianos, ya que una espiritualidad, una mística como la que él propone, no se encuentra entre los judíos. Ellos tienen una mística para los que estudian, como dice, los caracteres y secretos de la Torá, es decir, la Cábala, que se acerca a Dios a través de los misterios escondidos en el texto sagrado hebreo. Y es una mística que requiere mucho estudio y saber. Muñón declara que la mística que él experimentó y que quiere compartir con sus lectores no exige estudios, solo depende de la devoción y la voluntad de los creyentes.
pueden pasar adelante y perfeccionarse a través de la oración mental en la meditación de sí mismo y de Dios. Finalmente será la gracia la que otorga o no la experiencia de la unión. Quedan preguntas. El joven Muñón, que fue enviado por su empresa familiar a Indias, ¿había sido educado ya en el judaísmo formal fuera de la península ibérica o era un joven con una educación criptojudía que en su viaje por América exploraba en persona, en solitario, su religión verdadera? ¿Leería toda esta literatura espiritual ya de joven en América sin todavía definirse por una u otra religión? ¿O es que tuvo esa profunda experiencia mística como consecuencia de una grave crisis existencial y solo después, años después, de vuelta a Europa, fue consultando literatura judía y también cristiana, ahí donde la judía no le daba las respuestas? Al no tener más documentación, de momento no lo sabemos. Lo que sí me parece probable es que la curiosidad espiritual que sentía el joven Muñón encontrara en las Indias una tierra abonada, sea por la mayor soledad, por la ausencia de un control directo de la Iglesia, pero también del entorno familiar y de la comunidad judía, podía entrar en diálogo con otras personas similarmente ocupadas por inquietudes religiosas. No conoció a Gregorio López, pero sus conversaciones allí hicieron que surgiera la vida y ejemplo del ermitaño. Tampoco conoció a Luis de Carvajal, pero sabría allí de su caso y de sus dudas. Última frase. El paralelismo de Carvajal es interesante. He aquí, dos buscadores de Dios condicionados por su origen y su historia familiar, pero al mismo tiempo enfrentados con sus propias elecciones en un mundo amplio de inquietudes religiosas, no solo entre judaizantes. Carvajal encuentra apoyo en el vínculo con el pueblo de Israel, en la tradición. Se dispone a ser mártir en tierras de Inquisición. Muñón, ya vuelto al mundo judío en Venecia y en familiar contacto con sus rabinos y su comunidad, reivindica un modelo individual de espiritualidad solo presente en la literatura mística católica. Muchas gracias.